Ahí está el evento estelar de WrestleMania. ¡No! ¿Qué demonio? Pero John Cena con una patada. Mis amigos, ¡qué emoción! Hoy hay SmackDown y yo te traigo todo lo que necesitas saber antes de que el show comience. Vamos a verlo. ¿Estamos viendo esto de verdad, amigos? Una movida de cabeza de La Roca. Una mano de La Roca. Un dedo de La Roca deslizándose por su cuello. Era toda la seña que necesitó John Cena para convertirse en algo que nunca hemos visto de él. ¿Qué necesitaría venderse John Cena? Pero... ándale. Cody Rhodes regresa a SmackDown después de la traición de John Cena en WWE Elimination Chamber. Cody Rhodes rechazó la oferta de The Rock de convertirse en su campeón, luego de que John Cena ganara Elimination Chamber y se convirtiera en el retador de la pesadilla americana en WrestleMania. En un giro inesperado, el 16 veces campeón de WWE se alió con el jefe final y juntos ejecutaron un brutal ataque contra Rhodes. ¿Qué tendrá que decir la pesadilla americana luego de la traición? Averígualo cuando SmackDown esté al aire en vivo por Netflix. Que gane por descalificación. ¿Qué demonio? ¿Quién trajo el palo de Kendo? ¿Quién trajo el palo de Kendo? ¿Tú vas a defender a una campeona de Estados Unidos que se comporta de esta manera? ¿En serio? Sí. Que está salvando su victoria aquí, Una porque a campeona, pesar de que no gane el combate, no pierde el Que título, que defiende es su lo terreno. importante. Pero mira la bifab, mira la bifab. ¡Wow, wow, wow! Bifab golpeó a alguien antes de que la golpearan a Y ella. ahora sí vas a pagar. Cuidado, Ahora cuidado. sí vas a pagar. Prepárense, ya que la campeona inaugural de Estados Unidos, Chelsea Green, se medirá contra Michin en una destructiva lucha callejera por el campeonato de los Estados Unidos. Michin lleva tiempo con sed de victoria y está dispuesta a todo con tal de conseguirla. ¿Podrá Michin arrebatarle el título o Chelsea Green le demostrará quién manda? Descúbrelo esta noche por Netflix. Nunca se supo Esto quién aquí- fue. ¿Y quién le dice que no? Nunca se supo quién fue. Bueno, parece... ¡Oh! ¡Fue Naomi! ¡Fue Naomi! ¡Fue Naomi! ¡Y lo dijimos! ¡Fue Naomi la que la atacó! ¡Fue Naomi la que la atacó! Y mira, Bianca, no puede creer lo que ve. ¡Fue Naomi la que la atacó! Y mucha gente lo dijo por las redes y yo me mantuve en silencio. Además, ¿qué sucederá con Naomi y Bianca Belair luego de que Jade Cargill se apareciera al inicio del combate de la cámara de eliminación y atacara a Naomi brutalmente? Todo esto teniendo en cuenta que Bianca debe tener los ojos puestos en Io Sky, que le arrebató el campeonato a Rhea Ripley en Raw. Imposible perderse SmackDown esta noche cuando esté en vivo por Netflix a las 7 p.m. hora del centro y 8 p.m. hora del este. Y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza USA Network. Te veo por allá.